Buenas noches, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel y hermanos en Cristo que nos sintonizan a esta hora para poder oír de la bendita palabra del Señor. Sean ustedes bienvenidos. Una vez más, estamos gozosos de tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Me ha llamado la atención que algunos creen que nosotros los pastores no deberíamos de estar gozosos por tener la oportunidad de llegar a través del internet, sino que de alguna forma deberíamos tal vez tener una actitud un poquito más fuerte en cuanto a reunirnos en las iglesias. Pero recuérdese que los cristianos somos obedientes a las leyes de los países. Los hijos de Dios, creo yo que nos dejamos guiar también por el Espíritu Santo. Y creo que la palabra del Señor es muy clara cuando nos dice que nosotros debemos de someternos a las autoridades. Que las autoridades que fueron puestas por Dios son puestas precisamente para protección de aquellos que son hijos de Dios, aquellos que hacen el bien. De tal manera que encontrando un medio que no es el ideal, por supuesto, de poder llegar hasta sus hogares, sabiendo que en Guatemala, por lo menos, desde donde sale esta predicación, esta transmisión en vivo, desde las 6 de la tarde estamos con un toque de queda, de tal manera que obviamente no podríamos nosotros reunirnos. Así que yo me gozo por la oportunidad que el Señor nos da de poder a través de estos medios llegar hasta su hogar. Creo que ya algunos de los hermanos han podido sintonizar y confiamos en el Señor que una vez más, después de haber alabado, después de adorar al Señor, preparado nuestros espíritus, nuestras almas y también nuestros cuerpos para poder oír la bendita palabra del Señor, podamos sin estorbo, sin prejuicios, sin nada que nos bloquee para que la bendita palabra del Señor pueda una vez más edificarnos, bendecirnos, fortalecernos y hacer todo aquello por lo cual el Señor, por medio de su Espíritu Santo, la envía. Así que una vez más saludamos a los hermanos que se han ido conectando. Nos sentimos gozosos de poder tener la oportunidad una vez más de compartir la bendita palabra del Señor. Vamos a orar un momentito y le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, que Él nos dé su bendita palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has permitido, Señor, llegar a este día con vida. Te damos gracias, Señor, porque tú en medio de las dificultades te manifiestas de una manera poderosa en nuestras vidas y sabemos, Señor, que no importan las circunstancias, tú siempre nos recuerdas que tú eres un Dios todopoderoso, que puedes hacer lo imposible, que puedes, Señor, moverte y operar donde el hombre ya no puede llegar. Por eso te damos gracias, Señor, por las sanidades que tú has estado operando en medio de nosotros. Te damos gracias por la provisión. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, has hecho vallado alrededor de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú una vez más nos envíes esta noche tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, para que ninguna preocupación, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna situación, por difícil que sea, nos evite la oportunidad de venir, Señor, delante de ti, como María, sentarnos a tus pies, para oír de ti, para oír aquello que tú has preparado para nosotros esta noche. Sabemos, Señor, que el rema tuyo viene cuando hay hambre. Sabemos que el rema tuyo, Señor, viene en cuanto hay necesidad. Y yo te suplico, Señor, que bendigas cada familia, que tenga la oportunidad de estar en vivo, aquellos que posteriormente tengan la oportunidad, Señor, de oír este mensaje. Bendecimos aún aquel que no te conoce. Te pedimos que, Señor, tu palabra pueda también llegar a su corazón y tú te puedas revelar por medio de ella. En el nombre de Jesús, gracias por tus favores. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Creo que todos saben que hemos estado yendo casi capítulo por capítulo en el libro de los Hechos, meditando sobre la necesidad
que hay de que nosotros los hijos de Dios, especialmente los que estamos viviendo en esta generación del 2020, diseminados en muchas partes del mundo, la Iglesia de Cristo, podamos recordar lo importante que es ser llenos del Espíritu Santo, especialmente en estos momentos. Y en base a ese tema central yo lo quiero llevar al capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9 del libro de los Hechos, y el tema o subtema basado en el capítulo 9 del libro de los Hechos es la conversión de un religioso violento. Lo vuelvo a repetir, la conversión de un religioso violento. A través de la historia hemos visto que han habido muchos religiosos que en determinado momento, creyendo tener la verdad y creyendo hacerle un favor a Dios, se han vuelto terriblemente violentos al punto de pretender que la verdad que ellos dicen tener es la verdad única y que aquellos que no crean en esa verdad única no merecen vivir. La historia secular y la historia de la iglesia está plagada de casos de religiosos que llegaron a un punto en el que no les importaba matar para poder establecer sus ideas religiosas aún sobre las otras ideas. Sin embargo, sabemos nosotros que la Biblia, precisamente la palabra de Dios, y obviamente otros dirán que lo que ellos creen también es la palabra del Señor, pero nosotros vemos precisamente en la Escritura que la bendita palabra del Señor es aquella que el Dios hombre, el Verbo que se hizo carne, vino a revelar no solamente en su ministerio terrenal, sino que por medio de su Espíritu siguió revelando a los apóstoles, no solo del Cordero, sino que a los apóstoles de la iglesia. Y por supuesto toda la revelación que nosotros vemos desde el Génesis hasta el último de los profetas en el Antiguo Testamento, como es Malaquías. Pero es interesante que hubo un hombre del cual al final del capítulo 7 y en el capítulo 8 nos dimos cuenta, cuando hablamos acerca del diácono que fue arrebatado, que empezó a descollar, solo que en una forma negativa, como el paladín de la persecución contra la iglesia del Señor. Su nombre lo vemos precisamente en el capítulo número 9 y verso 1. La primera palabra que aparece ahí en este versículo menciona a este hombre con el nombre de Saulo. Y dice, Saulo, respirando, note usted esa palabra, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjese que él no estuvo contento con la persecución que se desató cuando muere Esteban, sino que ahora dice la bendita palabra del Señor que este hombre respirando. Me llamó mucho la atención esa palabra y fui a estudiarla un poquito hacia el original, y esa palabra respirando lo que quiere decir en nuestro idioma de una manera literal es respirar adentro, es decir, aspirar, como cuando usted llena sus pulmones de aire, usted está aspirando. Eso es lo que significa esa palabra en el original. De tal manera que cuando dice que Saulo respiraba amenazas y muerte, este hombre se llenaba, aspiraba amenazas, aspiraba muerte. Era algo terrible contra los discípulos del Señor. Si hoy en día hubiera un Saulo, y por cierto deben haber muchos Saulos alrededor del mundo que se dedican a perseguir la iglesia del Señor al punto también de respirar amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Nosotros aquí en Guatemala, que gozamos de la libertad de cultos y gozamos de una paz por muchos años para poder tener la libertad de predicar el Evangelio de Cristo, muchas veces no podemos identificar lo que se debe de sentir y la situación tan difícil de ser perseguidos, al punto
que esa persecución puede terminar en la propia muerte del seguidor de Cristo. Usted sabe que hay muchos países alrededor del mundo donde hoy que estamos predicando a través de este medio, ellos no lo pueden hacer. No tienen la oportunidad, muchos de ellos están escondidos en cuevas, muchos de ellos están escondidos en diferentes lugares. Tienen que tener una estrategia, creo yo, guiada por el Espíritu Santo, porque déjeme decirle que donde hay persecución de la iglesia, donde hay persecución de los discípulos del Señor, el Espíritu Santo se está moviendo, los está guiando, les está dando la estrategia. Así que las persecuciones, como vimos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, tienen un propósito. Y me parece que la iglesia del siglo XX, en aquellos países donde no hay ningún tipo de persecución, donde todo es muy fácil, el poder predicar el nombre del Señor, que damos gloria a Dios por esa bendición, pero tiende la iglesia de esos países a acomodarse, a dormirse. Entonces nosotros vemos que él aspiraba amenazas, aspiraba lo que entraba, porque cuando dice respirar adentro está hablando de que él se contaminaba de esas amenazas, se contaminaba de ese espíritu de muerte, si usted quiere, pretendiendo agradar a Dios. Por eso decimos que es un religioso que se convierte, pero un religioso violento. Uno que guardaba las ropas de aquellos que estaban matando a uno de los discípulos del Señor, como lo fue Esteban. Uno que arrastraba a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel en Jerusalén. No estaba tranquilo. Y por eso dice que pidió cartas, verso 2. Y es que cuando dice pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo me sorprendo porque muchas veces nosotros al leer la Biblia, cuando lo hacemos, y ojalá que usted en este tiempo el Señor le esté dando hambre por meditar la palabra, por leer la palabra, especialmente adelantarse y estar leyendo el libro de los Hechos. Hay un hermano fuera del país que cuando empezamos a predicar sobre esto, me decía que el Señor lo había puesto a leer todo el libro de los Hechos. Entonces el Espíritu Santo, para aquel que tiene hambre, realmente le permite moverse en el mismo espíritu. Así que el hermano que me comentó esto, que seguramente nos está viendo esta noche, lo bendecimos en el nombre del Señor y que siga estudiando, meditando el libro de los Hechos, porque el denominador común del libro de los Hechos es ser llenos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios bajo la guianza, bajo el equipamiento de los dones del Espíritu, por medio del carácter de Cristo expresado en los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero cuando dice le pidió cartas, nosotros nos quedamos cortos porque creemos rápidamente en una carta escrita enviada por correo, pero la palabra original aquí es y le pidió al sumo sacerdote epístolas, porque esa palabra en el griego se traduce cartas. Es interesante que este hombre pedía epístolas que tenían el objetivo de trasladar muerte a los seguidores de Cristo, sin saber que cuando el Señor se le apareciera en el camino de Damasco, que vamos a ver hoy los detalles, y pedimos al Espíritu Santo que Él nos dé la gracia, la llenura del Espíritu Santo, el denuedo de su palabra, para poder llegar a su corazón, para que el Señor haga lo que quiere hacer en usted, porque hermano amado, estos tiempos son para ser sacudidos, estos tiempos son para ser llenos, estos tiempos son para reconocer nuestras debilidades, ese tiempo es para reconocer si nos hemos acomodado, si nos hemos dormido, si hemos, hermano, caído en religiosidades. Este tiempo es para que el Espíritu Santo nos lleve al espejo de la palabra y nos muestre realmente quiénes somos y podamos reconocerlo, y la bendita palabra del Señor nos pueda ayudar a ser restaurados. Dice, y le pidió epístolas, pero esas epístolas les iban a dar permiso a Saulo para internacionalizar, si usted quiere, o ir más allá de Jerusalén. Se recuerda que Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder para ir a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Parece que en forma negativa este religioso no estaba conforme solo con perseguir a los discípulos del Señor en Jerusalén, sino que ahora quería ir al norte, quería ir a las sinagogas de Damasco, sin saber que después iba a ser un instrumento escogido para enviar epístolas, pero con palabra de vida.
epístolas con palabras de liberación, epístolas con palabras de bendición, con palabras de revelación. Por eso hoy vamos a darnos cuenta nuevamente que en el libro de los Hechos se habla de cambios. El evangelio hemos dicho que es dinámico. Si tú no estás cambiando, si cada día no estás entrando a cambios movidos por el Espíritu Santo, cambios internos que se van a reflejar de una manera externa, cuidado, porque podemos estarnos quedando como unos religiosos más, como abundan tanto en esta tierra, en este mundo. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, y note que dice, de este camino. El movimiento que el Espíritu Santo estaba haciendo en la incipiente iglesia, la iglesia del amanecer, la iglesia que se estaba formando y que surge de Jerusalén, porque el Señor les había dicho, no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y cuando la promesa del Padre se dio, usted ha visto cómo el Señor se movió de una manera maravillosa, estableciendo en Jerusalén una iglesia numerosa, de más de 8,000 hombres, por lo menos podemos nosotros contabilizar. Pero note que les llamaban hombres y mujeres de este camino. La primera vez que yo leí hace muchos años este pasaje, me gustó tanto porque a nosotros se nos reconoce como cristianos, se nos reconoce como evangélicos, se nos reconoce ya de una manera un poquito despectiva como los aleluyas, como esos locos evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más maravilloso y lo que yo creo que a nosotros nos debe dar identidad es que nosotros somos los llamados afuera de este sistema. Eclesía significa los que fueron llamados afuera. Nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Pero me gustó esto porque cuando habla los hombres y mujeres de este camino, se está refiriendo realmente el original de una manera figurativa a que el camino es una conducta. Los hombres y mujeres de este camino se puede traducir los hombres y mujeres que tienen este modo de vida. Se puede traducir como un viaje. La palabra en el original habla de un viaje. Y es que, hermano amado, desde que usted recibió al Señor, y ojalá que usted se recuerde claramente, yo tengo tan claro desde los 11 años de edad y ha pasado prácticamente 49 años desde que llegó ese momento glorioso a mi vida, y se estableció desde ahí un viaje maravilloso del cual no me arrepiento ni un solo momento de todo lo que he vivido en estos 49 años. Y yo tiendo mucho a recordar eso porque era un niño de 11 años cuando el Señor llegó a mi vida y empezó lo que dirían en inglés una jornada, un journey. No sé si se traduce o se pronuncia de esa manera. Aquí tengo yo a mi asistente que solo se ríe de mí, pero es una jornada. Y ojalá que usted, no importa cuánto tiempo lleve en esta jornada, no importa cuántos años haya usted caminado en este camino, en ese modo de vivir, en esa conducta. Me gusta entonces porque cuando a nosotros ahora nos dicen cristianos, de hecho, la mayoría ahora son cristianos. Al fin y al cabo, a través de ese nombre se pretende ser seguidor de Cristo. Pero muchas veces se es seguidor de Cristo de nombre. Muchos le llaman un cristianismo nominal, es decir, de nombre. No un cristianismo que realmente pretende mostrar a Cristo en nuestras vidas. Por eso los seguidores de este camino habla de una conducta, habla de una manera de vivir. Por eso no podemos conformarnos con menos. No debemos nosotros identificarnos como personas que vamos el domingo a la escuela dominical y nos quedamos un rato más para el devocional, la alabanza, en un ejercicio eclesiástico nada más, sino que somos aquellos que seguimos a aquel que vino a la tierra a morir por nosotros y que cuando Él nos hizo nacer de nuevo empezó un proceso interno, de adentro hacia afuera, que ha establecido una conducta, ha establecido una manera de vivir. Pues Saulo quería perseguir hasta la muerte a estos hombres, dice ahí el verso número 3, hasta él llevarlos a Jerusalén y, si era posible, aún afectarlos con la muerte. Es interesante, hermano amado, que este hombre
dijimos que el primer verso del capítulo 9 dice que respiraba amenazas, respiraba muerte. Pero él no sabía que cuando perseguía a los seguidores de este camino, cuando perseguía a los seguidores de Cristo, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Porque dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es interesante que la palabra en el original tiene una preposición que se traduce como le rodeó, también se puede traducir le cercó, pero esa palabra es una palabra compuesta que tiene una preposición. No le estoy dando una gramática griega, sino que sencillamente estoy tratando de explicarle algo que a veces no se entiende completamente, pero la palabra o la preposición peri, de ahí viene la palabra que nosotros manejamos en el español, que es perímetro. Y establecer un perímetro es establecer límites. Así que esa palabra uno la podría traducir como que el Señor le estableció a Saulo un perímetro de luz. Y es que la otra palabra después de peri, lo que trata de explicar o lo que se puede traducir, esa palabra es relampaguear. Así que se le hizo un cerco alrededor de Saulo, relampagueante, que lo dejó, que lo encegueció. Pero si seguimos leyendo literalmente, porque creo que es bueno ir leyendo literalmente la palabra, porque muchas veces de esa manera logramos nosotros ir poniendo el verdadero pie de imprenta. Dice, le rodeó un resplandor, fue envuelto en luz y cayendo en tierra. Me gusta otra vez el original porque dice, se puede traducir cayendo en tierra, que Pablo fue derrumbado. Y es que Pablo era un hombre orgulloso. La mayoría de religiosos tienen un orgullo religioso. Y si usted me acompaña en un momentito a Filipenses capítulo número 3, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí el mismo Pablo da algunas características acerca de cómo era él. En el capítulo 3 y verso número 3 de Filipenses dice la escritura, verso 3, no el 2, porque nosotros somos la circuncisión. Vamos a leer hasta el verso 4 para aprovechar muy bien lo que quiero decirle, porque quiero leerle aquí las características que el mismo Pablo habla acerca de sí mismo, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo era él. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Solo que aquí, obviamente, aunque está hablando en Filipenses el apóstol ya convertido, habla de aspectos que tuvieron que ver para ese orgullo religioso que tenía Saulo de Tarso. Dice, circuncidado al 8º día. Podríamos entre líneas leer como decía la ley o como lo pedía la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Déjeme decirle que el nombre Saulo es una palabra hebrea que viene del griego Saulus, que a su vez viene del arameo Saúl. Y yo creo que usted se recordará que Saúl fue el primer rey de Israel. Y el nombre Saúl significa pedido o anhelado. De tal manera que ese Saúl, que fue el primer rey de Israel, venía de la tribu de Benjamín. Entonces no es casualidad que cuando Pablo, cuyo nombre era Saúl o venía del... Es interesante ver cómo ese nombre, lo tengo aquí, si usted me permite un momentito para que lo veamos claramente, nos vamos a dar cuenta que dice griego Saulus, muy parecido, que significa pedido o anhelado. Saúl viene del arameo Shaul, que significa aquel que ha sido pedido al Señor. Así que el nombre que le pusieron originalmente a Saúl,
significa uno que fue pedido al Señor. O sea que él seguramente fue una persona muy amada dentro de su familia. Fue criado a los pies de Gamaliel, como lo dice aquí, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Usted puede notar que ahí hay algo que muestra cómo se percibía a sí mismo en ese tiempo Saulo de Tarso. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, hermano, a veces cuando alguien cae en la religiosidad debe tener mucho cuidado, porque puede estar viendo sobre el hombro a sus hermanos, puede estar viendo sobre el hombro a otros hermanos de otra denominación, y puede entrar un orgullo terrible. Por eso, él iba en su caballo, y cuando fue derrumbado por esa luz que le rodeó, relampagueante, y que hizo un perímetro donde él no se podía escapar, fue cercado por esa luz. Pero no solamente hubo una luz, pero me llama la atención que eso lo botó del caballo. Lo botó a tierra, dice el verso número 4, y oyó una voz. Aquí viene lo importante y lo impactante que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted se puede imaginar el impacto no solamente de la luz, sino que el escuchar esa voz que venía del cielo. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Me llama mucho la atención que él habla y usa la palabra curios. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, y eso debe ser una tremenda sorpresa para aquel que perseguía a los seguidores de Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Momento. Pablo dice que él no conoció al Señor en la carne. Él no estuvo al pie de la cruz. Fue contemporáneo del Señor, pero probablemente él estaba viviendo tal vez en Tarso. Y cuando dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, es una palabra maravillosa, porque a quien estaba persiguiendo era a sus discípulos. Eso quiere decir que cuando uno de los discípulos del Señor es perseguido, en realidad a quien están persiguiendo es a Jesús. Y cuidado con aquellos instrumentos del enemigo que persiguen a los hijos de Dios, porque se están metiendo con Dios mismo. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente hay una frase que tal vez es difícil de entender, pero dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Indudablemente el aguijón es algo puntiagudo. Hablar de coces es las patas de los caballos, que se les llama cos, pero en sentido figurado la palabra cos habla de los pies. Y dar coces contra el aguijón en el idioma nuestro podía ser patear contra el aguijón. Usted se imagina a alguien que con sus pies empiece a patear algo puntiagudo, se va a herir, se va a sangrar. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor a este hombre es, te estás hiriendo a causa de tu tosudez, a causa de ser tan recalcitrante, a causa de ser tan terco, a causa de ser tan obstinado, porque déjeme decirle que el religioso es obstinado, es terco, no quiere aceptar nada de nadie, y así era Saulo de Tarso. Él fue educado a los pies de un rabino famoso como Gamaliel, y él creía tener la verdad hasta que se encontró con Cristo. ¿Cuántos de nosotros en determinado momento, creyendo conocer la verdad, ya sea en una forma filosófica o conocer la verdad a través de la religión que eventualmente alguien pretendía tener, o tener un grado de conocimiento, si usted quiere, esotérico, y tantas maneras y tantas fuentes de pretender llegar a Dios? Este hombre creía que tenía la verdad, pero lo que hacía al perseguir al Señor, persiguiendo a sus discípulos, aquellos que eran del camino, aquellos que les miraba un modo de vida, que seguramente aun cuando eran perseguidos no contestaban mal, aun cuando eran perseguidos y llevados a la cárcel no hablaban amargura, sino que yo estoy seguro que ellos cuando eran perseguidos bendecían.
Porque ellos habían entendido que el evangelio de Cristo es que aquel que te maldiga, dice, tú bendícelo. Ese es el modo de vida de los hijos de Dios. De tal forma que vemos que el que es religioso, lo que está contra el aguijón. Cuando tú tienes un compañero de trabajo que le hablas de Cristo y te dice, yo no quiero saber absolutamente nada de eso, y de repente dice una palabra altisonante o unos argumentos pretendidamente racionales, o te ataca o te dice esto para que tú ya no le sigas hablando del Señor, te para de una manera contundente. Tienes que entender, hermano amado, que cuando te acercas a personas así, tienes que estar orando, tienes que pedirle al Señor la paciencia y las palabras adecuadas, porque esas personas lo que están haciendo, mientras más atacan el evangelio de Cristo, que es la verdad, se están hiriendo. Son personas heridas, son personas que quizá las circunstancias de la vida los ha endurecido, son personas que quizá en algún momento en su concepto de Dios le han echado la culpa a Dios por situaciones difíciles. Por eso nosotros, cuando vamos al religioso, porque estamos hablando de un religioso que se convierte, aunque era un religioso violento. Nosotros, insisto, no hemos conocido quizá muchas personas así en nuestra trayectoria. Sin embargo, sí sabemos que hay familiares que se burlan cuando tú les predicas de Cristo. Hay vecinos que tal vez dicen, ahí va el aleluya. Y de alguna manera ha habido alguna clase de persecución, no al nivel de otros lugares, pero aquel que se opone más, como lo hacía Saulo, nosotros tenemos que estar orando para que el Señor los intercepte en su propio camino a Damasco. Es interesante, hermano, que cuando vuelvo a la carga, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, el que estamos viendo, porque le vamos a llamar Saulo antes de su conversión, hasta que el Señor le cambia nombre y le cambia el nombre por Pablo. Fíjate qué interesante cómo el cambio de nombre marca también una etapa tremenda, porque contrario a Saulo, el nombre Pablo es pequeño. Y es interesante si nosotros avanzamos un poquito más, porque en el verso 6 dice que Saulo, temblando y temeroso. ¿Se imagina usted al perseguidor de la iglesia? Como leímos en Filipenses 3, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, un hombre seguro de sí mismo, llevaba soldados, llevaba un equipo para ir a cazar prácticamente a los discípulos del Señor. Ahora, de una manera súbita, de una manera milagrosa, así como actúa el Señor, así como Él quiere actuar también en estos días, dice que este hombre derrotado, este hombre tumbado en la tierra, estaba temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que la Escritura de alguna manera resume los aspectos más importantes que quiere trasladar en la revelación al hombre. No nos marca todos los detalles ni todos los diálogos, pero lo que sí podemos ver nosotros es como Saulo, que estaba prácticamente ciego por esa luz brillante y que estaba en un diálogo con esa voz que oía, pero no veía, lograba ver claramente de quién se trataba, solo que el Señor se identificó como yo soy. Esa palabra que en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, notamos cómo nos hace recordar el yo soy que se le revela a Moisés. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo no sé cuántos todavía no se han encontrado con Jesús y que el Señor anda buscándolos y que se les va a revelar, y que nuestra oración es que se les revele hoy más que nunca, porque los tiempos son peligrosos y hoy más que nunca es importante esa revelación en nuestra vida. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es interesante que el Señor, cuando le habla a aquellos a los que se les revela, les da instrucciones. Desde que tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo te ha querido dar instrucciones, te ha querido guiar. La pregunta es si nosotros nos hemos dejado guiar por las instrucciones del Espíritu Santo. Todo aquel que está lleno del Espíritu Santo va a experimentar esa llenura, esas instrucciones, como lo vamos a ver dentro de un momento, bien explícitas.
que obviamente lo único que nosotros tendríamos que hacer al estar llenos del Espíritu Santo es obedecerlas. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Fíjese que esos hombres oyeron la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, parece que no había abierto los ojos. Fue una experiencia tan tremenda que no abría los ojos, estaba temblando, estaba fuera de sí en cierta manera por esa experiencia tan tremenda, encontrarse con el Señor. Y dice, no veía a nadie, así que llevándole por la mano. ¿Usted se imagina el hombre seguro de sí mismo? El hombre que creía sabérselas todas, ahora como un niñito, tuvo que ser llevado de la mano porque no veía a nadie. Indudablemente el Señor con esa experiencia estaba yendo directamente contra el orgullo, contra la autosuficiencia, contra todo aquello que no le iba a servir a este hombre para desarrollar el tremendo ministerio que el Señor le tenía preparado, como Pablo. Cuando hablo de la conversión de un religioso violento, estoy diciendo que para el Señor no hay nada imposible. Aún aquel que en determinado momento se le conoce en la sociedad como un matón, como un sicario, como un narcotraficante, como un ladrón, como un corrupto, etcétera, un largo etcétera, que marca el estado de la humanidad. Hay esperanza que al encontrarte con Cristo, así como cambió, por así decirlo, al matón de Pablo, o Saulo, para que seamos mucho más exactos, y lo transforma en Pablo, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer con nosotros. Aquellos que se han quedado detenidos en el proceso restaurador del Espíritu Santo y que se quedaron a medio camino entre lo que eran en el mundo y lo que Dios quiere que sean ahora, hoy más que nunca el Señor quiere acelerar los procesos. Volviendo a la palabra, dice, verso 9, dice, llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Había entonces, o mejor dicho, verso 9, me estoy saltando al verso 10, dice, donde estuvo Saulo 3 días. Cuando yo veo esos 3 días, me recuerdo de la señal de Jonás, que el Señor le dijo a los judíos que pedían señal, solo la señal de Jonás les será dada, y que hablaba de 3 días de estar en el centro de la tierra, donde se dieron muchos aspectos que conocemos, como es el holocausto, como es experimentar esa muerte segunda. Esos 3 días que Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez, usted recordará, donde también él experimentó la muerte, porque ahí cuando leemos ese pequeño libro profético del Antiguo Testamento de Jonás, nos damos cuenta que él dice que él llegó al Seol, eso significa que murió y resucitó. A mí me llama mucho la atención y sin duda hay mucho que escudriñar cuando dice que Saulo, sin visión, metido en una casa de Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En cierta manera estuvo en un ayuno de 3 días. Y vamos a ver qué estaba haciendo en ese ayuno. Porque aquí vamos a notar cómo el Señor se empieza a mover de una manera tremenda, y es maravilloso saber que cuando el Señor tiene instrumentos llenos del Espíritu Santo, aun cuando les cueste entender el plan de Dios a primera vista, están dispuestos a obedecer. Porque acuérdese, el discípulo de Cristo es el que está comprometido. El discípulo de Cristo es el que está dispuesto a obedecer. El que llega solo a la iglesia, el que es una persona simpatizante del Evangelio, llega a las iglesias por diferentes razones, pero no está dispuesto a obedecer, no está dispuesto a comprometerse con Dios, no está dispuesto a que Cristo realmente se refleje en su vida. Entonces dice, había, verso 10, entonces en Damasco un discípulo. Había en Damasco, dice, un discípulo que nadie conocía. Solo que Lucas nos menciona su nombre, dice, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Yo me quiero detener ahí. Solo el que está lleno del Espíritu Santo tiene visiones. ¿Te recuerdas cómo en el primer mensaje ungido de Pedro, él hizo alusión a Joel? Donde dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo hace en el contexto de esa lluvia primera, esa lluvia del Espíritu. Entonces,
El que está lleno del Espíritu Santo tiene visión. Pero no estoy hablando de la visión y misión que las empresas o las iglesias colocan en alguna parte de los templos. Estoy hablando de una experiencia sobrenatural que vamos a ver aquí cómo en medio de esa visión donde Ananías, que seguramente estaba lleno del Espíritu Santo, oyó la voz de Dios donde dice que en visión le dijo: Ananías, qué lindo que el Señor nos llame por nuestro nombre. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ese heme aquí, Señor, nos debería de poner a temblar a todos los que no estamos dispuestos a obedecer al Señor. Esa frase en ese tiempo significaba: aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, significaba la disposición para ser un instrumento de lo que el Señor quisiera decir. Porque, insisto, el que está lleno del Espíritu Santo, que es nuestro tema central, establecer la necesidad de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Si no estoy mal, es el 7º tema que hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo. Y si todavía tú no la estás buscando, si tú todavía no la estás anhelando, si tú todavía estás dormido, si tú todavía estás, como decimos en buen chapín, en otra onda, hermano amado, discúlpame, pero es momento de que tú seas despertado. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y dice, y él respondió: heme aquí, Señor. Verso 11. Y el Señor le dijo, miren, una visión para dar instrucciones explícitas. Una visión para indicarle la dirección. Por eso yo creo con todo mi corazón que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a recibir instrucciones que nos van a parecer al principio descabelladas. Vamos a recibir instrucciones un poco raras. Quizá vamos a tener que irnos acostumbrando a poder captar realmente lo que el Señor quiere hacer en relación a nuestra familia, en relación a nuestros hijos, en relación a aquellas personas con las que trabajamos o con las que nos relacionamos. Pero dice el verso 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, le da la dirección, y busca en casa de Judas, así eran las direcciones en aquel tiempo, a uno llamado Saulo de Tarso. Identifica al hombre, y este hombre era famoso por ser perseguidor de la iglesia, acuérdese, porque he aquí, él ora. ¿Se acuerda que por 3 días él no estaba comiendo ni bebiendo? ¿Se acuerda que esos 3 días deben ser 3 días muy impactantes, que transformó, revolucionó, y que el Señor estuvo trabajando con este hombre, haciendo un trabajo interno tremendo? Y dice el Señor que Saulo estaba orando. Qué lindo que nosotros a las 10, a las 4 o a las 9 de la noche, como se está haciendo en estos días, hermano, creo que son 75, 76, no sé cuántos días llevamos de estar haciendo esto, nosotros en oración, entendamos que el Señor sabe lo que estamos haciendo. Dice, he aquí, él ora. Pero no solamente estaba orando el recién convertido, porque en esos 3 días seguramente el Señor siguió revelándole, le siguió hablando, esperando que llegara un ministro. Solo que no era un ministro apostólico. No era Pedro y Juan como llegaron a respaldar el trabajo evangelístico del diácono que fue arrebatado, Felipe, sino que era un discípulo común y corriente, pero que estaba lleno del Espíritu Santo, porque Dios usa a todo aquel que está lleno del Espíritu Santo, aunque no tenga un título. En estos tiempos que todo mundo anhela títulos, pero que anhelan más los títulos que desarrollar las funciones. Es mejor desarrollar las funciones aunque nunca te den un título, porque es mejor que el Señor te reconozca en lo que tú eres. Y dice que Saulo estaba orando. Y note usted, y ha visto en visión. Ananías recibió instrucciones en visión. Y Saulo, que estaba orando, estaba teniendo una visión. Hermano, qué maravilloso. Qué lindo sería que mientras yo predico yo tuviera visión. Pudiera ver las familias. Pudiera ver, hermano, cómo se está desarrollando todo en cada casa. Qué lindo sería eso. Y que usted también tuviera una visión. Que nos fortaleciera, una visión donde el Señor nos hablara claramente. Pero si buscamos la llenura del Espíritu Santo, si buscamos su presencia, yo le aseguro que podemos tener ese tipo de experiencias. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías.
las visiones muy claras, muy exactas, que entra y le pone las manos, imposición de manos encima, para que recobre la vista. Entonces yo le puse aquí que Ananías tuvo objeciones en los versos que leemos aquí nosotros, 13 y 14, por lo que había oído acerca de Saulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esa es la objeción del discípulo. Y es lindo saber que por lo menos el Señor le dejó hablar, solo que lo oyó, pero no le dio una respuesta ante el temor que obviamente a nivel humano tenía Ananías, sino que le dijo, el Señor, verso 15, le dijo, ve. A veces una palabra como esta, hermano, nos puede sacudir. ¿Se acuerdan aquellas frases como cuando Pedro se estaba hundiendo ahí en el mar de Galilea y le dijo, Señor, sálvame? El Señor le dijo, ven. Esa es una palabra rema. Aquí vemos que en el original ese verbo está en modo imperativo, es una orden. El Señor no le dijo, bueno, no se puso a explicarle que no tuviera temor, sino sencillamente le dijo, el Señor le dijo, ve. Por eso, cuando vemos que Ananías era un discípulo, todo aquel que pretenda ser discípulo de Cristo, hermanos, tenemos que estar dispuestos a aceptar el señorío de Cristo. El que quiere ser discípulo necesita ser procesado en la obediencia. El que quiera ser discípulo necesita ser procesado en aceptar los mandamientos de Dios, en dejarse guiar por el Señor, en reconocer que ya no somos nuestros, porque Él nos compró a nosotros por precio. Por eso el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido. Esa palabra instrumento se puede traducir vaso, porque Saulo es un vaso. Y me quiero quedar ahí un momentito. Yo sé que me faltan 10 minutos, pero tomaré unos y quien le toca orar ahora, por favor, al nomás terminar la administración de la palabra, hermano amado, inician la oración. Pero voy a tratar de ser concreto. Dice, ve porque vaso escogido. Eso habla de una escogencia divina. Cuando habla, hermano amado, de vaso, es porque es un recipiente. Y un recipiente puede estar vacío, puede estar medio lleno o puede estar lleno. Y en lo que hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo, el Señor quería que este vaso que Él había escogido estuviera siempre lleno de su Espíritu. Y anhela que nosotros también como vasos, hermano amado, estemos llenos del Espíritu Santo. Y dice, para llevar mi nombre, vaso escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Tremendo oficio, tremenda misión, llevar la palabra a los gentiles, llevar la palabra a los israelitas y llevar la palabra aún a reyes. Pero el verso 16, quizá a cualquiera que es llamado no le gustaría meditar mucho en eso, porque dice, porque yo, está hablando Jesús, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él había hecho padecer a muchos al perseguirlos, los que seguían el nombre de Cristo. Ahora le iba a tocar a él su propia porción. Pero cuando dice, porque yo, hermano amado, yo lo que veo ahí es que el Señor se iba a tomar un tiempo para discipular directamente a Saulo, hasta transformarlo en Pablo, hasta transformarlo en un instrumento escogido para llevar a cabo el propósito de Dios. Dios quiere tomarte a ti personalmente. Por eso está buscando que tú, hermano, tengas tiempo con Él, pases tiempo con Él, porque el discipulado llamó a algunos a estar cerca de Él. Eso es ser discípulo del Cristo.
tener comunión con Él, tener cercanía con Él, para que Él te hable, para que Él se revele a tu vida, para que te muestre los planes que tiene para ti, que sabemos que son planes de bien y de misericordia, aunque se esté pasando procesos difíciles. Pablo, Saulo de Tarso, estaba ciego y solamente había visto en visión a Ananías. Fue entonces Ananías, porque Ananías obedeció, verso 17, y entró en la casa. Y hermano, la Biblia habla de los detalles importantes. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Ya no era el perseguidor a la iglesia al que le tenía miedo. Ahora era el hermano Saulo. Qué lindo pertenecer a la familia de Dios. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Ananías conocía todo de parte de la revelación de Cristo, porque él no había estado presente cuando eso sucedió. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Me atrevo a pensar que en esos 3 días el Señor lo estaba vaciando de todo aquello, toda aquella religiosidad, aquellos conceptos humanos que en esos 3 días de ayuno, sin comer, sin beber, orando, viendo visiones, el Señor estuvo trabajando y vaciando el vaso para llenarlo del Espíritu Santo. ¿No será que no somos llenos porque estamos llenos de otras cosas? Que hemos permitido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma se llene de otras cosas. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas. Qué tremendo eso. Y recibió al instante la vista, y levantándose, dice el verso 18, fue bautizado. Note que cuando él le puso las manos, le dijo que iba a recibir la vista e iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y hemos hablado que el bautismo con el Espíritu Santo es la primera llenura, con aquella evidencia de hablar en otras lenguas. Muchos quieren minimizar esto y quieren quitar las lenguas como una señal de ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso cuando vemos en el verso 18 que recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, yo sé que la mayoría piensan que solo fue el bautismo en agua, pero yo creo que aquí fue no solamente, cuando habla de haber sido lleno del Espíritu Santo, de haber sido bautizado con el Espíritu Santo y también bautizado en agua. El paquete completo que todo discípulo del Señor, todo seguidor de Cristo deberíamos de tener para poder servirle. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Déjeme 5 minutos para llegar por lo menos al verso 25. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Hermano, cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, no se necesitan seminarios, no se necesitan universidades teológicas. Yo sé que no está de más el poder estudiar, el poder meditar, pero las experiencias con Cristo y el trabajo del Señor bajo la guianza, bajo ministros guiados por el Espíritu Santo, hizo que este hombre empezara a predicar, dice, en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Claro, eso le trajo a él persecución. El perseguidor, el que era un religioso violento que perseguía a los hijos de Dios, ahora él estaba siendo perseguido. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, pero dice que confundía a los judíos. A veces podemos tener toda la intención, pero también el Señor quiere de alguna manera llevarnos a un discipulado para ser mucho más efectivos. Confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero mire, en muy poco tiempo, a través de las ministraciones que el Señor le dio a este hombre, notamos sus frutos dignos de arrepentimiento. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a los conocimientos de Saulo, y usted conoce que fue precisamente por los hermanos de Damasco, descolgado en una canasta. ¿Anhela usted ser lleno del Espíritu Santo? La mayoría de los que me están escuchando ya hemos experimentado el nuevo nacimiento, pero también somos vasos, instrumentos escogidos. ¿Pero cómo estamos? ¿Medios llenos? ¿Medios vacíos? ¿O vacíos? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
Saulo, convertido en un instrumento escogido, sabemos por la Escritura que cumplió el propósito de Dios y como él dijo a Timoteo, yo lo que anhelo es terminar mi carrera con gozo. Algunos de nosotros nos hemos acercado ya a lo que se llama la tercera edad. Pero hay jóvenes, hay niños que me están viendo, hay hermanos de mediana edad que probablemente todavía no tienen testimonio de llevar a cabo la misión que a nivel personal el Señor ha querido que tú y yo, por supuesto, podamos completar. Sin llenura del Espíritu Santo, porque el propósito de Ananías, quiero que lo vea claro otra vez, fue que recobrara la vista como testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Hasta cierto punto fue una administración de sanidad a su cuerpo, pero inmediatamente la imposición de manos fue para que fuera lleno del Espíritu Santo. Hemos estado ministrando que el sacerdote de casa o la mamá que está sola con sus hijos es representante de autoridad espiritual en su casa. Puede llegar a imponer manos sobre sus hijos, puede llegar a imponer manos sobre aquellos miembros de la familia que anhelan ser llenos del Espíritu Santo. Porque lo que vemos nosotros acá formó parte y ha formado parte de 2000 años de historia de la iglesia, donde quizá cuando fueron perseguidos los discípulos del Señor que se mantuvieron fieles a la palabra, fieles a la verdad de Dios, en pequeños grupos siguieron experimentando el bautismo con el Espíritu Santo, siguieron experimentando visiones, siguieron, hermano, moviéndose y desarrollándose en las llenuras del Espíritu Santo y fueron fieles en su generación. Aquellos que vivimos en la época del COVID-19, aquellos que estamos viviendo algo que no esperábamos, hoy más que nunca necesitamos ser llenos. Por eso yo te pregunto, ¿anhelas tú la llenura del Espíritu Santo? Déjame unos minutos que oremos y nuevamente ministremos llenura del Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo. Probablemente algunos ya a este momento ya no están muy dispuestos porque si no están de acuerdo con la palabra que han recibido, quizá no estén dispuestos a la administración. Pero tú que me estás escuchando, tú que estás ahí pendiente, niño que me estás escuchando, si estás siendo tocado por el Espíritu Santo, joven, señorita, no importa la edad, si tú eres un anciano, el Señor quiere llenarte con su Espíritu Santo. Que hoy haya en las casas Ananías, discípulos del Señor, dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo que bajo su guianza los puede llevar a ministrar quizá el esposo a su cónyuge, o quizá al revés, el cónyuge que ya fue bautizado a su esposo, porque es un sacerdote también, o los hijos a los padres o los padres a los hijos. Pero yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque vemos en tu palabra que hay una necesidad urgente de ser llenos de tu Espíritu Santo. Así como Pablo, Saulo de Tarso, fue lleno del Espíritu Santo para poder, Señor, llevar a cabo la tarea que aún le iba a costar sufrir mucho por causa de tu nombre. Esa llenura del Espíritu Santo le iba a permitir estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en el llamado y en el desarrollo de la misión que tú le habías dado, Señor, para ir a gentiles, para ir a reyes, para ir, Señor, a sus mismos hermanos israelitas, para llevar la palabra que el Señor de una manera personal le reveló. Nosotros, Señor, estamos necesitados de esa llenura de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que ahí en los hogares, en los lugares donde esta señal, esta transmisión ha estado llegando, que tu Espíritu Santo, a través, Señor, de la imposición de manos, pero si alguien está solo, Señor, que ahí tu presencia maravillosa le ministre, para que sea lleno de tu Espíritu Santo, porque tú anhelas que nosotros experimentemos
Todos los días esas llenuras que nos permitan ser los instrumentos que tú quieres que podamos ser. Padre, respalda al padre de familia. Respalda a la madre, Señor, que en este momento está poniendo sus manos. Señor, puede haber una enfermedad. Yo te pido, Padre, que por medio de esa imposición de manos haya sanidad en los cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, puede haber una situación familiar complicada, que a través de la imposición de manos, Señor, haya administración, llenura del Espíritu Santo. Y los que no han sido bautizados, Padre, en el nombre de Jesús, que han estado anhelando ser bautizados con tu Espíritu Santo, en esa primera llenura yo te pido, Padre, que tú extiendas tu mano y tú, Señor, ministres a cada niño, a cada joven, a cada hermana, a cada varón, a cada anciano, Señor, que eventualmente está en sintonía en este momento, y que esa llenura llegue poderosamente a sus vidas. La llenura que hizo, Señor, que Pedro hablar esos mensajes ungidos, la llenura que hizo que el cojo de la hermosa fuera sanado, la llenura que hizo, Señor, que Esteban diera ese mensaje tremendo, Señor, y aún estuviera exaltado, dispuesto a morir por llevar tu palabra. Esa misma llenura, Señor, que llevó a Felipe a hacer el trabajo en Samaria y con el etíope, que esa misma llenura que recibió el apóstol Pablo, Señor, sea una realidad en nosotros. Llénanos, Señor, llénanos. Oh, llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos a todos. Lenguas del cielo hablaremos. Oh, Señor, frutos del Espíritu fluirán. Dones del Espíritu, Señor, se moverán en nosotros. Llénanos, Espíritu, llénanos a todos, como lo hiciste en Pentecostés. Llénanos en esta noche. Si usted habla sus lenguas, empiece a hablarlas un momentito. Oh, Rabashturi Kirabahanda Namashabarakanda. Oh, Rabashti Kirabahande la Kiribishira Kanda Namashabara. Ikanamashandero Kiribishahalabahanda. Ijalamashala Kendele Beshiribira Kaira. Irrasojarabashanda. Dice que de vuestro interior correrán, de vuestro vientre fluirán ríos de agua viva. Y el Señor decía esto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, Rashiribisujarabahanda. Ikarabasojarabashiri sijalamashiri birekisahalamashoracanda. Irrasojarabashanda. Rikarabashanda. Fluya. Fluya en el nombre de Jesús. Kira Mashabarakanda. Urakiri Bishiraba. Reciba llenura del Espíritu Santo. Si tú hacía rato que no hablabas tus lenguas, empieza a fluir en el nombre de Jesús. Si tú nunca has hablado tus lenguas, no has sido bautizado con el Espíritu Santo, yo en esta hora, en el nombre de Jesús, te ministro a la distancia. Te ministro varón, te ministro hermana, te ministro joven, te ministro señorita. Niños llenos del Espíritu Santo, Rabashiri Sijarabashabarakanda, Irrasojarabashanda, Nena Makiri Bishira Barahanda, Nakanasuri Kira, Irrasojarabashira. Recibe en el nombre de Jesús, recibe ministración. Irrasojarabashira. Estás ahí en la intimidad de tu hogar, habla tus lenguas, no tengas temor y permite que este sea un tiempo de llenura del Espíritu Santo. Vamos entrando en la oración de este momento. Sigue, hermano, esta media hora más orando al Señor, fluyendo en lenguas. El Espíritu Santo dice que no sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros sabiendo lo que nos conviene con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles son esas lenguas del cielo, ese lenguaje maravilloso que nos permite fluir cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Shirabaharabashiri
shiri sahara bashanda. Y karena shtiri kira mahanda nashira barahaira. Y rasohara bashande neshtahana mashtukiri vira shara barasaira. Y rakira bahamnira nashtara barahaira. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Ahí en tu casa, la intimidad, si estás solo, si estás en familia, ahí fluye y sigue, hermano, en este tiempo de oración, sabiendo que el Espíritu Santo nos guiará a orar por las peticiones de nuestros hermanos, sabiendo que el Todopoderoso nos va a usar de instrumentos para que otros reciban sanidad, para que otros reciban ministración, pero también mientras tú intercedes, sabemos que el Señor está operando en tus propios problemas, está operando en tus propias necesidades, está haciendo obra maravillosa en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ministranos, sira saharamashara. Y karira bashiri bisihara bahanda. Y rasore kenda namashira. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Vamos a terminar la transmisión para poder seguir orando en nuestras casas. Que el Señor te bendiga abundantemente y sigue buscándole. No hay tiempos, no hay momentos específicos, pero el Señor te quiere seguir visitando en tu casa. Así que sigue fluyendo, aun cuando esta transmisión termine. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Amén y amén.